Empezamos este vídeo dedicado a la Segunda Guerra Mundial, en el cual vamos a tratar el desarrollo de los acontecimientos de la guerra y cómo pasa a ser de una guerra europea a convertirse en un acontecimiento mundial. Bien, como ya hemos visto en la anterior clase, tras la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939, Francia e Inglaterra se unen para declararle la guerra a la Alemania de Adolf Hitler el 3 de septiembre de 1939. Así comenzaba un periodo de 6 años en el cual iba a pasar de todo. Bien, vamos a dividir los acontecimientos en dos. Por un lado, vamos a hablar de las ofensivas del eje, tratando desde 1939 hasta 1941, siendo la máxima expansión del eje en 1942. Y por otro lado, la de los aliados, que va desde 1942 hasta 1945, con el fin de la guerra. Es decir, esto no quiere decir que en estos intervalos no existan ni ofensivas aliadas en el periodo que vamos a tratar de las ofensivas del eje, ni ofensivas del eje en el periodo que vamos a tratar las ofensivas aliadas. Y esto hay que tenerlo muy claro. Bueno, chicos, como os he puesto aquí en la diapositiva, tenemos las banderas de los países que más participan activamente en la guerra, por decirlo así. Bien, os he puesto en el lado derecho la bandera de la Armada Imperial Japonesa, no la de la bandera actual japonesa, que es la que usaban, esa bandera no ha cambiado. Os pongo la bandera imperial de la Armada porque Japón, en el Océano Pacífico, lo más importante era su armada. Si destruyes la Armada Imperial Japonesa, destruyes a Japón. Así que eso hay que tenerlo muy claro y por eso es tan importante esa bandera. Bien, tenemos la bandera de los nazis, la bandera de la Italia fascista en esa época. Luego tenemos Estados Unidos, la bandera de la República de China, que recordar que Japón está en guerra con China antes de que Alemania le declarara la guerra a Polonia y a continuación Francia e Inglaterra a Alemania. La bandera de la URSS, que se meterá después en la Segunda Guerra Mundial, declarando la guerra a Alemania. La bandera polaca, que es Polonia, es la que está metida en el centro de todo el acontecimiento que ocurre entre Alemania y la URSS, como ya veremos. Y Francia está aquí un poco en el medio porque durante la guerra tiene dos papeles, uno que colabora con el eje, otro que colabora con los aliados. Y luego la bandera del Reino Unido, en la cual también podemos agrupar la de sus colonias y protectorados, como Canadá, Australia o Sudáfrica. Comenzamos las ofensivas del eje con la primera operación que realizaron los alemanes en la guerra, que fue la invasión de Polonia. Como veis, todo el mundo estaba atento de qué pasaba en Europa, todos los acontecimientos previos a la invasión de Polonia, cómo Hitler se saltaba al Tratado de Versalles, hacía que, por ejemplo, diarios americanos narrasen lo que pasaba en Polonia. Guerra. Alemanes invaden Polonia. Los nazis bombardean Varsovia. Claro. Pero decían, ¿los polacos no se pueden defender ante tal invasión? Pues los polacos se querían defender de esa invasión. Se estaban preparando para esa invasión que iba a pasar, ya que los planes de Hitler eran muy específicos en cuanto a Polonia y al corredor de Danzig. Pero, ante la atenta mirada de los aliados, los polacos no esperaban que los soviéticos entraran por el este, activando el pacto de no agresión que había hecho Stalin con Hitler. Claro, los franceses, ante esta situación, tenían que ayudar a los polacos, tenían que distraer a los alemanes, intentar distraerles. Y emprendieron una ofensiva en el Sarre que no duró ni 4 días y fue rechazada totalmente. Por lo tanto, los franceses se retiraron otra vez hacia sus fronteras y Polonia fue repartida
y desapareció del mapa en menos de un mes. En invierno de ese año, los soviéticos atacan Finlandia en lo que se denomina la Guerra de Invierno. Bien, y Finlandia se proclamó independiente de Rusia el 6 de diciembre de 1917, teniendo en cuenta que Finlandia siempre ha sido de influencia rusa. Los rusos siempre han estado muy unidos a los fineses, pero no tuvo mucho éxito la declaración de guerra de la Unión Soviética a Finlandia, ya que los fineses se defendieron de una forma muy considerable, pero ante tal potencia que se le venía encima, porque teniendo en cuenta que en Rusia hay gente a patadas, con tal potencia que se nos venía encima, los fineses decidieron solicitar la paz. Les cedemos unos terrenos fronterizos a los soviéticos y nos dejamos de historias. Y fue lo que pasó. Bien, por otro lado, Alemania invade y conquista Dinamarca. Aquí veis cómo operan hacia el norte, Dinamarca primero, y luego invaden Noruega con el fin de controlar los yacimientos de hierro que existían en Noruega, que eran imprescindibles para llevar a cabo los planes de guerra. En este contexto, los británicos intentaron parar las fuerzas de choque alemanas hacia el norte con su armada naval muy potente. Desde en la edad moderna siempre ha sido muy potente la armada naval británica, pero fracasaron en su intento, provocando la llegada de este hombre, Winston Churchill, ya que Chamberlain, el artífice de la política de apaciguamiento, tuvo que dimitir ante tal situación. La llegada de este hombre como primer ministro británico será uno de los acontecimientos muy importantes, ya que es clave, como posteriormente vemos, en la organización de la paz. Una vez conquistadas Dinamarca y Noruega, Hitler giró su mirada hacia el oeste. Quería acabar con Francia, quería vengarse de Francia. Pero los aliados estaban preparados para ello, preparados para cualquier incursión alemana en sus fronteras, y sabían que podía pasar en cualquier momento. Bien, por eso los franceses, para evitar que pasara como la Primera Guerra Mundial, reforzaron aún más la frontera franco-alemana con la denominada Línea Maginot, un conglomerado de defensas muy férreas, muy difíciles de sobrepasar, provocando que los alemanes tuvieran que tomar otra decisión. Y esa decisión era, según pensaban los aliados, reactivar el plan Schlieffen. Ese plan que, como recordaréis, era invadir Bélgica para atravesar a Francia y ocupar París en el menos tiempo posible. Entonces los alemanes invadieron Holanda, invadieron Bélgica. Se estaba cumpliendo el plan para los aliados. Y los aliados fueron al encuentro de los alemanes a Bélgica. Pero los aliados no contaban con un factor que fue decisivo en esta operación, que fue el plan ideado por Erich von Manstein, que consistía en atravesar el bosque de las Ardenas y hacer un movimiento de pinza hacia el norte rodeando a la fuerza aliada. Fue un rotundo éxito. Las fuerzas aliadas fueron aisladas, derrotadas, y Francia se abría para que Alemania la invadiese. Francia quedaba desguarnecida. Hay que decir que esas tropas fueron rescatadas en lo que se conoce como la retirada de Dunkerque, gracias a la Armada Británica, que pudieron rescatar a lo que quedaba de las fuerzas franco-británicas que cayeron en la trampa ideada por los alemanes. También hay que decir que los aliados descuidaron no pensaron en que esa táctica podía llegar a ser posible, ya que el bosque de las Ardenas es una zona muy frondosa, muy complicada de atravesar, y más con los nuevos vehículos Panzer que tenían los alemanes, y por eso
fueron derrotados en una franja de tiempo muy, muy rápida. Bien, pero tenemos que preguntarnos, Francia queda desguarnecida, eso lo tenemos claro, pero ¿cómo es posible que la rapidez de los nazis en conseguir todo esto, ya que veníamos de una guerra de trincheras, de la Primera Guerra Mundial, en el cual los frentes no se movían? Y aquí tenemos con que en menos de 2 años los alemanes tenían ya Dinamarca, ya habían invadido Polonia, tenían el control de las minas de hierro de Noruega, tenían los Países Bajos, tenían Bélgica y tenían Francia para acampar a sus anchas. Bueno, pues esto hay que tenerlo muy claro porque es muy importante, ya que es una táctica de guerra muy característica de la Segunda Guerra Mundial y decisiva para entender estas situaciones, en la que se llama la guerra relámpago, la Blitzkrieg, en la cual es una táctica que implica primero el bombardeo inicial de la Luftwaffe, seguido del uso de fuerzas móviles Panzer atacando a gran velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. Es decir, con tanta rapidez se movían los alemanes que cualquier movimiento defensivo, cuando queríamos movilizar a las tropas, ya era demasiado tarde. Por eso los alemanes, en tan poca franja de tiempo, van a tener media Europa, por no decir más de media Europa, bajo su total control. Una vez abiertas las puertas de Francia, tras la retirada de Dunkerque, Francia cayó en 10 días. El 22 de junio de 1940 se rinde. Bien, he puesto aquí una foto de un vagón y diréis, ¿y esto por qué? Es el mismo vagón donde los alemanes firmaron su rendición en la Primera Guerra Mundial con los franceses. Pues ahora, a la inversa, los alemanes obligaron a los franceses a firmar su rendición en el mismo vagón. Para que veáis cómo Hitler, los alemanes en general, querían vengarse de Francia a toda costa. Bien, Francia, una vez conquistada, invadida por los alemanes, queda dividida en dos. Como veis en el mapa, la parte norte, la parte de la fachada atlántica, queda bajo dominio de la ocupación alemana. En el sur se crea un gobierno títere de la Alemania de Hitler que se le conocerá como la Francia de Vichy. En este contexto, Gran Bretaña se quedaba totalmente sola ante el poder del Reich alemán. Bien, en esta situación, Italia le declara la guerra a los aliados el 10 de junio de 1940. Esta decisión, hay que decir que fue tan tardía de que Italia se uniera a Alemania, de que Mussolini quería ver cómo se desarrollaban antes los acontecimientos con Alemania y sus intervenciones en Polonia, en Francia, en Dinamarca, en Noruega. Y al ver que eran imparables, los italianos dijeron, bueno, pues todo está hecho, vamos a meternos con el bando ganador y así tenemos un poquito del pastel. Bien, entre tanto, los japoneses tampoco estaban quietos. Los japoneses decidieron en junio de 1940 invadir la península de Indochina, donde está el actual Vietnam, Laos y Camboya. Bien, hay que decir que la península de Indochina era una colonia francesa y cuando llegaron los japoneses había franceses. Pero al no tener un gobierno lo suficientemente preparado, al haber sido derrotado, al haber un gobierno títere de los alemanes, que era el gobierno de Vichy, no pudieron hacer nada, no pusieron mucha resistencia y fueron derrotados. Por lo tanto, Japón también controlaba la península de Indochina. Al quedarse totalmente aislada Gran Bretaña, ni tener ningún aliado cerca en Europa,
comienza la batalla de Inglaterra, la cual durará de forma más o menos constante hasta 1941, cuando Alemania definitivamente lance la Operación Barbarroja, de la que hablaremos en un momento. Bien, esta batalla era un plan de Hitler para allanar el terreno para una posible invasión de Inglaterra por parte de los nazis, pero fue desechada a la larga, ya que costaba mucho dinero, era muy difícil invadir Inglaterra, ya que, recordad, solo han sido capaces los romanos de llegar a la isla, y ante tal imposibilidad fue desechada en el último momento, y solo se limitó a destruir aeródromos aliados y fábricas de armas para así debilitar al Reino Unido y dejarlo débil y que pidan la paz, o en un futuro volver a intentar la invasión, ya que Hitler tenía otros pensamientos en mente. Bien, otros pensamientos relacionados con Rusia, que vamos a ver enseguida, pero antes los italianos también querían formar parte en este contexto bélico, formar parte de la historia, y deciden invadir Grecia en octubre de 1940. Invaden Grecia desde Albania. Hay que señalar que Albania era propiedad italiana desde 1939, que en el contexto de que Hitler se anexionaba a Checoslovaquia, se anexionaba a Austria, pues los italianos veían a los albaneses de tal manera: no van a resultarnos muy peligrosos, yo quiero esas tierras, invadimos Albania. Bien, pues desde Albania invaden Grecia, quieren más protagonismo los italianos, pero no pueden con los griegos y obligan a que Hitler tenga que intervenir, ya que la presencia de aviación de la RAF, la Fuerza Real Aérea Británica, hacía que el hecho de que Gran Bretaña pudiera poner bases en Grecia y tomar el control de Grecia hiciera que pozos petrolíferos que tenían en Rumanía era un país satélite del Reich, peligraran, y eso a Hitler no le convenía para la operación que tenía entre manos. Entonces decidió intervenir, y a la vez de intervenir para ayudar a los italianos en Grecia, decide pasar por Yugoslavia para así controlar prácticamente todos los Balcanes y bajar a Grecia. Como veis, lo consiguen. Aquí una foto en Atenas del ejército alemán. Pero aquí no iba a acabar la cosa. La guerra sigue creciendo en cuanto a sus escenarios, y el nuevo es el norte de África. Y comienza con una larga lucha que dura 3 años aproximadamente, en Egipto, en Libia, en Túnez, en lo que vamos a denominar la Guerra del Desierto. En la Guerra del Desierto hay que tener en cuenta que Libia pertenecía a los italianos, era una colonia italiana, y Egipto era una colonia inglesa. Pues entraron en conflicto y empezaron a haber varias incursiones, tanto británicas como italianas, en el norte de África, cosa que los italianos sufrirán severas derrotas muy aplastantes, demostrando su incapacidad bélica en estos tiempos, provocando que Hitler tenga que mandar e intervenir otra vez en ayuda de los italianos a los Afrika Korps dirigidos por el general Rommel. General Rommel es uno de los generales más importantes de la Segunda Guerra Mundial del Eje. Bien, será una guerra que, digámoslo así, es un tira y afloja muy constante. Avanzamos un día, retrocedemos otro día. Va a ser muy constante, la línea del frente va a cambiar bastantes veces, de este a oeste o de oeste a este, hasta la final intervención de las fuerzas americanas tras la entrada en la guerra. Por lo tanto, llegamos a una situación en Europa en la cual estos dos tipos, aquí caracterizados como Mussolini y Hitler, una película muy famosa denominada El Dictador, dominan prácticamente más de la mitad de Europa.
gobiernos títeres como Francia, gobiernos colaboracionistas del Reich como pueden ser Hungría, Rumanía, Bulgaria. Luego tenemos Yugoslavia ocupada, Grecia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega. En fin, el eje controla mucho territorio en Europa y con el único país que le quiere hacer frente, que es Gran Bretaña, sin maniobra de acción. Entonces Hitler, ante esta situación, mira hacia el este, mira hacia la Unión Soviética. Bien, en verano de 1941 comienza la invasión de la URSS, que conlleva a la apertura del frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, siendo este frente uno de los más importantes de la guerra. Ya decía Hitler en el Mein Kampf que el espacio vital de Alemania era el este, y tras fracasar en el intento de invadir Gran Bretaña en la batalla de Inglaterra, gira su atención hacia Stalin y la URSS. Bien, comienza en verano de 1941, pero Hitler va a perder un tiempo crucial en el lanzamiento de esta operación, porque se entretiene, hay que decirlo así, se entretiene bastante en la campaña de Yugoslavia y Grecia. La invasión tiene como objetivo llegar antes del invierno, el invierno ruso, ese que derrotó a Napoleón, antes del invierno a Leningrado, la actual San Petersburgo, aquí en el norte, Moscú en el centro y Kiev en el sur, separando su ejército en tres: norte, centro y sur, perdón. Bien, va a ser avasallador la guerra relámpago en este frente. El factor sorpresa alemán sorprende de tal manera a los soviéticos, que recordemos, tenían un pacto de no agresión entre los dos, pero sabía toda Europa que en algún momento se iba a romper por ideologías totalmente enfrentadas. Y entonces llegó el momento, Hitler traicionó a los rusos, invadió Rusia de tal manera que llegó a las puertas de Moscú hasta quedarse a 20 kilómetros. Según dicen, se veían desde los prismáticos las columnas del Kremlin, que está en la Plaza Roja de Moscú. Bien, el objetivo era muy claro: el espacio vital de Alemania, controlar el cereal ucraniano y los pozos petrolíferos que había en Rusia, que eran claves para el desarrollo de la guerra. Bien, pero esta línea del frente alemana, que su máxima extensión en el norte y en el centro están aquí, Moscú, como veis aquí, luego más tarde se expandirá un poquito más hacia el sur, se estanca por la llegada del invierno. Si Hitler hubiera invadido un mes antes Rusia, seguramente hubiera llegado a Moscú y la había invadido, y a lo mejor podríamos estar hablando hoy en día de otras cosas muy distintas. Pero no pasó. El invierno llegó de tal forma que hasta la gasolina se congelaba de los tanques y no podían avanzar, y se estancó de tal manera de que se va a convertir hasta el final de la guerra en el frente más importante, hasta que los rusos llegan a Berlín. Bien, en esta situación el Reich alemán, dentro de Alemania existe cierta calma. No hay problemas, nadie me va a invadir, ni por occidente, solo por oriente, y en el frente oriental estaban acabando con los rusos. Pues en esta nueva situación en Alemania surge el nuevo orden nazi, el desarrollo de las políticas de los nazis, por lo que había una política de explotación económica y represión política en los países invadidos, y además de una represión judía muy grande en todos los países en los cuales existían gobiernos títeres del eje, colaboracionistas, o dentro de la propia Alemania o Italia, como daremos en el propio tema, lo vamos a ver más a fondo, lo que es el Holocausto.
Y como ya hemos nombrado, el colaboracionismo, que va a ser muy importante, ya que por ejemplo en el frente oriental muchísimas tropas no van a ser solo alemanas, habrá rumanos, habrá búlgaros, húngaros, yugoslavos, italianos, franceses, ya que les obligaban a luchar en el frente oriental. Incluso va a haber españoles y portugueses también. Bien, el colaboracionismo es muy importante dentro de la Segunda Guerra Mundial, ya que el Reich alemán acapara todo lo posible y chupa, por decirlo de una manera, de tal manera a todos los países implicados hasta dejarlos sin suministros, sin materias primas, sin nada posible para una posible rebelión. Pero sí había rebeliones, sí había resistencia, sí había población que evitaba o no quería el dominio de los nazis, como pasó en Francia. En Francia existe la resistencia francesa, que fue muy importante, guiada por el gobierno libre que estaban en Gran Bretaña, ya que tras la llegada de los alemanes, los franceses, los políticos franceses que no querían nada con los nazis, se tuvieron que exiliar del país. Pues gracias, por ejemplo, a la resistencia francesa o resistencia polaca, que también la había, gracias a la resistencia francesa, por ejemplo, el desembarco de Normandía se pudo hacer posible y resultó un éxito, por ejemplo, dado que saboteaban mediante una guerra de guerrillas este tipo de situación muy, muy complicada para vivir en paz, la verdad. Mientras Hitler estaba en el frente oriental combatiendo a los rusos, en el invierno, va a ser fundamental la fecha del 7 de diciembre de 1941, ya que Japón ataca por sorpresa la base de Hawái de Pearl Harbor, que era americana. Bien, tras ello, tras un ataque totalmente sorpresa, inesperado para las fuerzas estadounidenses, fueron atacados por el embargo comercial que sufrieron los japoneses en la península de Indochina, que les impuso Estados Unidos por haber hecho tal acto. Por lo tanto, al día siguiente, Alemania declara la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos declara la guerra a Japón, evidentemente, por tal ataque. Y el gran gigante que faltaba para entrar en la Segunda Guerra Mundial había despertado, y oficialmente Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial del bando de los aliados. Esto no quiere decir que Estados Unidos no haya participado en la Segunda Guerra Mundial, que sí lo hacía indirectamente, mediante envío de mercancías y suministros a Gran Bretaña, igual que la Primera Guerra Mundial, por vía marítima. Pero finalmente fueron los japoneses los que provocaron la entrada de Estados Unidos en la guerra. Comenzamos con las victorias aliadas. Hay que tener muy claro que el año 1942 fue un año decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a empezar por la batalla más importante de la guerra en el Pacífico, que es la batalla de Midway, el 4 de junio de 1942. Bien, Midway es una isla que está en medio del Pacífico, aquí, si veis, apenas relativa importancia estratégica, muy cerca de Pearl Harbor, el puerto en el cual sufrió bastante la marina estadounidense tras el ataque sorpresa de las fuerzas aéreas niponas. Bien, desde el ataque de Pearl Harbor al ataque de Midway pasan como unos 6 meses, medio año, en la cual Japón no tiene ningún obstáculo para ocupar media Asia, porque como veis en el mapa, no se cortan en ningún momento. Invaden más franjas de terreno en China, ocupan Tailandia, Indochina, Sumatra, Borneo, todas las islas de Indonesia, las Filipinas, que pertenecían a Estados Unidos, suben al norte también, hasta Nueva Guinea,
que son frenados, no pueden ocupar toda Nueva Guinea, pero si veis, están relativamente al lado de Australia, que es una isla, como conocéis, bien grande y de gran importancia estratégica para el control total del Pacífico. Bien, pues en la batalla de Midway los japoneses fueron derrotados por la flota, las fuerzas americanas, suponiendo que con el hundimiento de 4 portaaviones nipones, suponiendo que los japoneses dejaran de llevar la iniciativa en la guerra en el Pacífico a favor de los americanos. Y esto va a cambiar, es decir, que a partir de Midway la iniciativa lo llevan los americanos y va a haber derrota tras derrota japonesa, se van a ir hacia atrás y va a suponer ya el fin de la guerra en el Pacífico. Pero aún hay más batallas importantes. Dicho esto, batalla de Midway importantísima, que la recordéis, que la sepáis y lo que supuso. Otra de las batallas más importantes y decisivas que se produjo en el año 1942 es la batalla del Alamein. Esta batalla fue el último intento del general Rommel de llegar al canal de Suez. Como recordaréis, el frente en el norte de África se está moviendo continuamente, es un frente de idas y venidas. Bien, pero el intento era la idea de llegar al canal de Suez. El canal de Suez, como sabéis, está aquí, relativamente cerca, y ya sabéis de la importancia, era la ruta marítima hacia las Indias. Y lo controlaba Inglaterra. Y Inglaterra, al no querer perder una posición tan estratégica, ya que el hecho de perder el canal de Suez y los avances alemanes en el norte podía pasar que era una idea de Hitler, pero era una idea muy disparatada, la verdad, de que se unieran el frente, las fuerzas alemanas del norte de África con las fuerzas alemanas de Rusia y así ya tener casi todo el Mediterráneo. Pero era, como digo, disparatado. Pues bien, fueron derrotados los alemanes por el general al mando británico, el general Montgomery, que es el personaje este que tenéis en la foto. Y con ellos se esfumaron las posibilidades alemanas de desembarcar, de ocupar el canal de Suez. Pero también acabaron más aún, ya que en Marruecos y en Argelia se produce la operación Antorcha. La operación Antorcha era la ayuda de un ejército anglo-americano del norte de África viniendo por el oeste y vamos a acabar con los Africa Corps. Y bien, obligó a Rommel a huir a Túnez, estando en Egipto, pasó por Libia, se fue a Túnez y por orden de Hitler resistir hasta el final, cosa que hicieron, pero fueron aniquilados y derrotados. En mayo de 1943, suponiendo el fin de la guerra en el norte de África. Bien, otra de las batallas más importantes, y seguramente os suene bastante, fue la batalla de Stalingrado. Bien, la llegada de la primavera en 1942 hace que los alemanes dejen de estar estancados por el invierno, el gélido invierno ruso, y prosigan sus avances, pero solo lo avanzaron en el sur, ya que en el centro y en el norte el frente estaba muy bien defendido y era inamovible. Bien, dicha ofensiva, y con empeño de Hitler, tenía como fin conquistar los pozos petrolíferos en la zona del Cáucaso, de la cordillera del Cáucaso. Bien, los alemanes bajaban por el sur y pudiendo ir hacia más el sur, hacia allá, conseguir sin apenas resistencia esos pozos petrolíferos tan importantes para el desarrollo de la guerra, Hitler se empeñó en conquistar esta ciudad, de nombre Stalingrado, es decir, la ciudad de Stalin, su archienemigo. Bien,
Entonces los alemanes se estancaron en Stalingrado, donde se produjo una batalla de desgaste en la que los alemanes tenían las de perder. Recordar que en lo que se caracteriza los rusos es que son un ejército, el ejército rojo, casi limitado dada la cantidad de efectivos que tienen. Solo tenéis que ver el mapa de lo grande que es Rusia. Bien, los alemanes en Stalingrado, en una batalla que iba de calle a calle, era en la ciudad quedó totalmente devastada. En una batalla de calle a calle fueron rodeados y sufrieron más de 300.000 bajas, bastantes, que por un lado mermaron la capacidad del ejército alemán, la Wehrmacht, lo limitaron, sobre todo en su zona sur, y hizo que la moral del ejército rojo aumentara y se recompusiera de lo que parecía una clara victoria de los alemanes en el frente oriental. Pues bien, gracias a esta batalla, a que los soviéticos lanzaron una gran contraofensiva que rodeó al sexto ejército de la Wehrmacht, uno de los más importantes y más numerosos. Gracias a eso, a rodearlos y aniquilarlos totalmente hasta que se rindieran, que lo hicieron, aunque Hitler no quería, el resultado fue que por primera vez en la guerra en el frente oriental los rusos empezaron a comer terreno y llevar hacia el oeste el frente oriental, suponiendo así ya un punto de inflexión que no tendrá retorno en dicho frente. Proseguimos con la batalla de Kursk. En el frente oriental, los alemanes intentaron detener el imparable avance del ejército rojo y atacaron en Kursk. Kursk, como veis en el mapa, está aquí. Está en esta zona. Tras el avance soviético se creó una bolsa que los alemanes intentaron cerrarles. Y se produjo la batalla de tanques más grande que se conoce de la historia bélica. Bien, tras esta batalla, el papel de los alemanes va a cambiar en el frente oriental ya definitivamente y van a pasar a la retirada. Retirada ante la expectación de un Hitler que ve cómo sus tropas no pueden parar ante el denominado rodillo ruso. Como ya sabéis, rodillo ruso tiene que ver con que el ejército rojo es innumerable, hay muchísimos efectivos y los alemanes, ya con tantos recursos gastados durante la guerra en el frente oriental, en el norte de África, ya no pueden dar más de sí y los rusos contraatacan y no van a parar hasta aniquilar todo signo de vida alemana. Por lo tanto, llegan a las fronteras alemanas en verano de 1944 sin apenas resistencia. Y ahí se para el frente oriental. Stalin decide esperar. Y la guerra proseguía en el Pacífico. Y aunque los japoneses hubieran sido derrotados en Midway, estaban a punto de llegar a Australia, poniendo en peligro la isla, y como ya hemos comentado, era vital para controlar el Pacífico el control de Australia. Bien, los americanos lo sabían y lanzaron una ofensiva de submarines en la isla de Guadalcanal. La isla de Guadalcanal, para que la ubiquéis, está aquí. Y como veis, muy cercana a Australia. Bien, dicha batalla, la batalla de Guadalcanal, se caracteriza por estar en medio de la jungla. Es una isla que posee una jungla muy frondosa, muy inexpugnable, y existía el mito de que era el terreno de los japoneses. Los japoneses, a nadie derrotaba a los japoneses en la jungla. Bueno, pues los americanos lograron derrotarles. Y supuso otro punto de inflexión en la guerra del Pacífico y fueron frenados definitivamente.
Entonces la guerra cambió totalmente y los americanos tomaron más iniciativa aún y comenzaron una ofensiva en el sur del Pacífico utilizando la táctica del general MacArthur, denominada los Saltos de Rana, que consistía en invadir una isla, construir un aeródromo, llevar los aviones allí y ya tenemos los aviones en la isla, pues vamos a otra isla, la invadimos, construimos otro aeródromo y era una táctica combinando las fuerzas aéreas con las fuerzas navales en un intento de que sean ofensivas rápidas y efectivas. Pero como veremos más adelante, no va a ser del todo fácil como creían que iba a ser los americanos. No va a ser un asunto fácil y como veremos más adelante, van a ser frenados. Por otro lado, en el norte de África, los aliados ya echaron definitivamente a los alemanes e italianos y fijaron en crear un frente al sur de Europa. Un frente primero invadiendo Sicilia y luego pasar a la península italiana. Y lo consiguieron. En verano de 1943 dominaban Sicilia, ya los aliados, sin apenas resistencia. Y en este contexto el rey italiano Víctor Manuel III decidió apresar a Mussolini en un acto de colaboración con los aliados. Los italianos ya veían que la guerra no podía nada hacer a la Alemania de Hitler y querían pasarse de bando. Bien, con Mussolini apresado, los alemanes actuaron rápido e invadieron Italia y liberaron al Dutch. Claro, en esta situación los aliados ya invaden el sur de Italia sin apenas resistencia y en junio de 1944, un año después, Roma cae en manos aliadas. Bien, los alemanes, ante tal avance aliado, logran parar a los aliados en la denominada línea gótica. Se crea un frente fijo y los alemanes crean en el norte de Italia una república títere italiana denominada la República de Salò, al que pondrán al frente a Mussolini. De todas formas, no va a durar mucho, ya que, como estamos viendo, la victoria aliada cada vez está más cerca y los alemanes ya retroceden cada vez más. Bien, Stalin decide esperar. Llega a las fronteras alemanas en 1944, pero decide esperar ante la imposibilidad de los aliados de crear un frente efectivo aún en el frente occidental. Bien, lo que va a hacer Stalin es muy simple. Al esperar, tiene todas para él y decide invadir el sur, limpiar toda existencia de fascistas, de títeres de los alemanes, en lo que será la invasión de los Balcanes, de Rumanía, Hungría, Bulgaria. Liberar esos países, pero no liberarlos de los nazis y dejar que se monten gobiernos democráticos, sino influir para que estos países se conviertan en títeres de la Unión Soviética en lo que será después la Guerra Fría. Finalmente, en Francia, el día D, a la hora H, que fue el 6 de junio de 1944, se produce el desembarco de Normandía, que fue coordinado por el que sería más adelante presidente de los Estados Unidos, Eisenhower. Bien, esta operación fue muy compleja, fue muy difícil, ya que los alemanes la esperaban y los alemanes habían guarnecido desde la costa finlandesa hasta los Pirineos una serie de fortificaciones denominadas el Muro del Atlántico. Y claro, esperaban que se iba a abrir una cabeza de puente, un frente en esa zona. Bien, lo que no sabían los alemanes es por dónde iba a venir. Y se pensaban que era por el sitio más estrecho, por el lugar más estrecho del Canal de la Mancha, cosa que los aliados idearon para crear un ejército fantasma de vehículos hinchables, vehículos hinchables. Cosa que los alemanes picaron el anzuelo y
posteriormente los aliados, el 6 de junio, tras retrasar la operación varias semanas por el tiempo, invadieron la costa de Normandía. Bien, fue un éxito por todos lados, éxito naval, éxito anfibio de los marines alemanes, éxito de los anfibios alemanes, norteamericanos. Eran norteamericanos, británicos, canadienses, aliados. Bien, también fue un éxito de los paracaidistas americanos que en la madrugada de ese día ya estaban en Francia luchando en la retaguardia de lo que era la costa para evitar que el desembarco no fracasara tras tomar las playas. Bien, fue un éxito, se abrió una cabeza de puente en el norte de Francia, pero lo que no esperaban los americanos era que los alemanes estaban tan bien organizados defensivamente que les iba a costar avanzar. Y fue una invasión lenta desde lo que esperaban. Hasta que el general Patton, americano, rompió el frente y liberó París el 26 de agosto de 1944. Bien, los aliados pensaban que iban a tardar menos en llegar a París. Tardaron 2 meses. Pero tal y como estaba la guerra, imperaba la rapidez porque querían acabar ya de una vez por todas con los alemanes. Los alemanes fueron retrocediendo hacia Alemania, provocando así que la guerra durara un invierno más. Bien, pero la guerra no había acabado aún. Nos encontramos en el año 1945 y los alemanes lanzan una ofensiva con todo lo que le queda hacia los aliados en el frente occidental. Los aliados la sufrieron, tuvieron pérdidas, pero no fue lo suficientemente efectiva, ya que al tener tan pocos recursos los alemanes y material, la ofensiva no cuajó y los aliados entraron finalmente en Alemania cruzando el Rin. Y una vez dentro del Rin ya tienes a Alemania bajo tus pies, ya la tienes sentenciada para acabar con el Tercer Reich. Bien, además cabe mencionar que los aliados durante todo este tiempo, antes de que crearan el frente occidental, lanzaron una serie de bombardeos estratégicos contra ciudades alemanas que no dejan de ser genocidio, porque estamos hablando de bombardeos hacia poblaciones civiles con muchas bajas, muchas pérdidas de población. Y como vemos en la foto, esta es la ciudad de Dresden, que es el bombardeo más famoso, y fijaos cómo está. Bien, como veis, la ofensiva de las Ardenas fue igual que los alemanes entraron en 1939-1940, entraron por las Ardenas, lanzaron esa ofensiva mediante ese bosque, pero los aliados lograron pararles y se metieron en Alemania. Cabe destacar que en enero-mayo de 1945 los rusos ya se adentran en Alemania, están a las puertas de Berlín, con todo el sur de los Balcanes, todos los Balcanes ya bajo zona aliada, zona soviética. Finalmente, Stalin, tras planear sus planes en los Balcanes y ejecutarlos, decide invadir Alemania a la vez que los aliados también entran en Alemania y los soviéticos en Berlín. Llegarán en abril de 1945. Los aliados y los soviéticos finalmente acaban encontrándose en el centro de Alemania, a orillas del río Elba, el 25 de abril de 1945, y lo que promulgaba la propaganda nazi era que cuando se encontrasen, al también los aliados, sobre todo Estados Unidos, tener unas ideas tan en contra de los ideales soviéticos, pensaban que cuando se encuentren van a luchar entre ellos.
esto no fue así, los nazis se equivocaron y no se cumplió el sueño de intentar mantener el Reich y la Alemania nazi. Por lo tanto, Hitler se suicida el 30 de abril de ese mismo año y Alemania termina rindiéndose sin condiciones el 7 de mayo de 1945. Fecha en la que acaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. En Europa, porque en Asia no acaba. Comenzaba así una compleja organización de la paz que veremos en el próximo vídeo, que ya se está organizando la paz desde unos años atrás. Bien, como ya he dicho, la guerra no acaba aún en el Pacífico. Tardó unos meses más. Como hemos comentado ya, Estados Unidos seguía librando batallas de isla a isla, como dos de las últimas más importantes, como la batalla de Iwo Jima y la de Okinawa, pero ante una resistencia feroz japonesa que causa muchas y muchas bajas americanos, los americanos dicen: no entendemos cómo se pueden defender tan férreamente, cómo pueden aguantar tanto si la guerra ya está acabada. Pero los japoneses, debido a su cultura que viene de los samuráis, lo último que está para ellos es rendirse, ya que eso sería un deshonor, un sacrilegio para su familia y para su emperador. Por lo tanto, no se rinden, les cuesta mucho a los americanos y tienen muchas bajas. Por lo tanto, Harry Truman, que sustituye al difunto Roosevelt, que hablaremos de él en el próximo tema, decide dar luz verde a lanzar las dos primeras bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, como veis en la foto, tal devastación lanzar esa bomba, mira cómo queda una de las dos ciudades. Tal devastación provoca que Japón se rinda el 2 de septiembre de 1945, finalizando así la Segunda Guerra Mundial. Bien, en el siguiente vídeo vamos a tratar lo que fue el Holocausto más detalladamente y la organización de la paz y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.